Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es ángulos dobles. A ver, los ángulos dobles provienen del tema de ángulos compuestos. En este caso, vienen a ser sumas de ángulos para los seno, coseno y tangente. Aquí los ángulos van a ser iguales, por eso que surge el término de ángulo doble. Vamos a ver las identidades trigonométricas para ángulo doble. Tenemos el seno de ángulo doble. El seno de ángulo doble viene a ser seno de 2x, que eso vendría de seno de x más x. Entonces, yo tendría que el seno de un ángulo doble va a ser igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces, tener presente esto, que cuando yo tengo el seno de ángulo doble, eso se puede separar en 2 veces el seno de x por el coseno de x. Si el ángulo fuera 4x, tomaríamos la mitad de ese valor del ángulo, que es 4x, su mitad 2x. Entonces sería 2 veces seno de 2x coseno de 2x. Entonces tener presente la relación de los ángulos. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo seno de 64 grados. Eso va a ser igual a decir seno de 2 por 32 grados, donde tengo el ángulo doble de 32 grados. Eso va a ser igual a 2 veces seno de 32 grados por coseno de 32 grados. Tengo seno de 40 grados. Esto se puede representar como seno de 2 por 20 grados, donde es un ángulo doble. Aplicando mi fórmula sería 2 veces seno de 20 grados por coseno de 20 grados. También tenemos el coseno de un ángulo doble. El coseno de un ángulo doble, en este caso 2x, va a ser igual al coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entonces, tener presente cuando se toma un ángulo doble. Para el coseno, trabajamos con valores cuadráticos. Coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Si fuera coseno de 4x, sería coseno al cuadrado de 2x, o sea, la mitad de 4x, menos seno al cuadrado de 2x. Entonces, tener presente esta relación para el coseno de un ángulo doble. Veamos algunos ejemplos. Tengo el coseno de 16 grados. Eso se puede representar como el coseno de 2 por 8 grados, donde es el doble de 8, o sea, ángulo doble. Y esto va a ser igual al coseno al cuadrado de 8 grados menos seno al cuadrado de 8 grados. Tengo el coseno de 60 grados. Eso se puede representar como coseno de 2 por 30 grados, o sea, un ángulo doble. Y esto va a ser igual a coseno al cuadrado de 30 menos seno al cuadrado de 30 grados. Tener presente que el coseno de 2x, o sea de un ángulo doble, se puede representar también de la siguiente forma. Coseno de 2x va a ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x. Y también se puede representar de otra forma. Coseno de 2x es igual a 2 veces coseno al cuadrado de x menos 1. Si queremos trabajar con valores cuadráticos que viene el seno, se usa esta forma. Si queremos usar con los valores cuadráticos del coseno, se usa esta fórmula que está aquí. Entonces, tener presente con cuál de estos vamos a usar el coseno de un ángulo doble. Tenemos la tangente de ángulo doble. La tangente de un ángulo doble de 2x va a ser igual a 2 veces tangente de x, todo esto sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. Veamos acá un ejemplo. Tenemos tangente de 34 grados. Esto va a ser igual a tangente de 2 por 17 grados. Entonces sería un ángulo doble. Entonces eso va a ser igual a 2 veces tangente de 17 grados sobre 1 menos tangente al cuadrado de 17. También tenemos tangente de 40 grados. Eso lo podemos representar como tangente de 2 por 20 grados, o sea, un ángulo doble. Eso va a ser igual a 2 por tangente de 20 grados sobre 1 menos tangente al cuadrado de 20 grados. Vemos acá una observación. Las identidades de la tangente del ángulo doble se puede deducir. Entonces, nosotros sabemos que la tangente de un ángulo doble es igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. Si esto lo llevamos a un triángulo rectángulo, tenemos el siguiente. Un ángulo de 2 alfa, en este caso un ángulo doble, su cateto opuesto va a ser 2 veces tangente de alfa. Su cateto adyacente sería 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Aplicando el teorema de Pitágoras podría hallar la medida de la hipotenusa, que es 1 más tangente al cuadrado de alfa. A partir de esta, con relación a la tangente de ángulo doble, puedo hallar el valor del seno de ángulo doble y el coseno de ángulo doble. Todos en función de la tangente. Entonces, a partir de mi triángulo, yo puedo decir que el seno de un ángulo doble, o sea, de 2 alfa, va a ser igual a 2 veces tangente de alfa sobre 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y también puedo hallar el coseno. Coseno de 2 alfa va a ser igual a 1 menos tangente al cuadrado de alfa sobre 1 más tangente al cuadrado de alfa. Vamos a ver algunas fórmulas de degradación.
Si yo tengo que el coseno de 2x es igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x, o sea, si trabajo con él en función del seno cuadrático, yo podría hallar el valor de 2 veces seno al cuadrado de x, que viene a ser esta forma. 2 veces seno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 menos coseno del doble del ángulo, o sea, 2x. Veamos acá un ejemplo. Si yo tengo 2 veces seno al cuadrado de 10 grados, eso va a ser igual a 1 menos coseno del doble del ángulo, o sea, 20 grados. Si yo tengo 2 veces seno al cuadrado de 4x, eso va a ser igual a 1 menos coseno del doble del ángulo, que va a ser 8x. De la misma forma, si quiero trabajar con él, en este caso, si acá hay diferencia, voy a trabajar con la suma. Ahora, también tenemos que el coseno de 2x puede ser representado como 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Tener presente que el coseno de 2x también es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x y también es igual a 2 veces coseno al cuadrado de x menos 1. Despejando, tendría que el valor de 2 coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 más coseno del doble del ángulo, o sea 2x. Tener presente aquí cuando es 2 seno al cuadrado de x y cuando es 2 coseno al cuadrado de x. En uno es resta y en uno es suma. Entonces, veamos ejemplos. Tengo 2 coseno al cuadrado de 20 grados. Eso lo puedo representar también en ángulo doble. Va a ser igual a 1 más coseno de 40 grados, o sea el doble de 20. Si tengo 2 coseno al cuadrado de 40, esto se puede representar como 1 más coseno del doble de 40, que es 80 grados. Entonces, a estas fórmulas se le llama fórmula de degradación, que provienen del coseno de ángulo doble. Vamos a ver acá unas identidades auxiliares. Dos identidades que se usan bastante. Si yo tengo la suma de cotangente de x más tangente de x, eso siempre va a ser igual a 2 veces cosecante del doble del ángulo, o sea 2x. Y si yo tengo la diferencia, cotangente de x menos tangente de x, eso va a ser igual a 2 veces la cotangente del doble del ángulo, o sea de 2x. Entonces, estas dos fórmulas, cuando sumamos cotangente más tangente o cuando resto cotangente menos tangente. Tener presente estas identidades que se usa bastante. También tengo secante de 2x más 1, eso puede ser representado como 2 veces tangente de 2x sobre tangente de x. También tengo secante de 2x menos 1, esto lo puedo representar como tangente de 2x por tangente de x. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios, en total 8 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 172, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si el seno de x es igual a 1/8, me piden calcular el seno de 2x. Entonces vamos a desarrollar eso. A nosotros nos piden hallar el valor del seno de 2x. Pero yo sé que el seno de un ángulo doble, porque acá estamos a trabajar con ángulos dobles. El seno del ángulo doble, en este caso el x, eso viene a ser igual a 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x. Entonces, esto vendría a ser la fórmula para el seno de un ángulo doble. Esto es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Ahora, si puedes observar, a mí me dan el dato del seno de x. Tengo su valor, que es 1/8. Me faltaría hallar el valor de coseno de x. ¿Cómo hallaría el valor de coseno de x? A partir del seno de x. Entonces tenemos de dato que el seno del ángulo x es igual a 1/8. Para poder hallar el coseno de x a partir del seno de x, lo que voy a hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Entonces dibujo un triángulo rectángulo en donde aquí voy a ubicar mi ángulo x. Este angulito acá le voy a llamar x. Como a mí me dan de dato que el seno de x es igual a 1/8, aquí voy a ubicar los valores del seno de x. Recuerda, seno de x es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso el cateto opuesto va a ser 1. Entonces el cateto opuesto viene a ser esta medida, que es 1. Y la hipotenusa viene a ser 8. Esto viene a ser la hipotenusa, que viene a ser 8. Entonces, para hallar mi coseno necesitaría el valor de este cateto, que le voy a llamar a. Entonces, por el teorema de Pitágoras, puedo hallar el valor de a. Sería 8 al cuadrado igual a al cuadrado más 1 al cuadrado. Sería 64 igual a al cuadrado más 1. 1 pasa a restar y tendría que el valor de a al cuadrado va a ser igual a 63.
potencia 2 pasa como raíz y tendría que a va a ser igual a raíz cuadrada de 63. Entonces, yo ya tengo el valor de este cateto, que es raíz cuadrada de 63. Ahora, entonces de aquí ya puedo hallar yo el coseno. El coseno del ángulo X va a ser igual al cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 63, sobre la hipotenusa, que es 8. Entonces, puedo reemplazar ahora en lo que nos piden. Nosotros nos piden hallar seno de 2x. Seno de 2x, o sea, de ángulo doble. Y eso es igual a 2 veces seno de x por el coseno de x. Reemplazando tendría 2 por el seno de x, que yo sé que vale 1/8, multiplicado por el coseno de x, que de mi triángulo yo hallé, raíz cuadrada de 63 sobre 8. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplificar. Mitad y mitad me saldría 4. Entonces yo puedo hallar el valor del seno de 2x. Entonces, seno de 2x va a ser igual 1 por raíz cuadrada de 63, sería raíz cuadrada de 63 sobre 8 por 4, 32. Entonces, yo ya tengo el valor del seno de 2x. Entonces, seno de 2x es raíz cuadrada de 63 sobre 32. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, reduce, y me dan la expresión e, que es igual a coseno de 4x sobre raíz cuadrada de 2 por seno de 2x menos 45, más coseno de 2x. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que aquí hay 2x y acá tengo un ángulo de 2x. Entonces vamos a trabajar con el ángulo de 2x. Este coseno de 4x vendría a ser un ángulo doble. Entonces, antes de desarrollar tenemos que recordar. Recordar que si yo tengo el coseno de un ángulo doble, en este caso 2 alfa, eso va a ser igual al coseno del ángulo alfa elevado al cuadrado, menos el seno del ángulo alfa también elevado al cuadrado. Entonces tenemos que tener presente eso para el coseno de un ángulo doble. Y si tuviera seno de un ángulo doble, eso va a ser igual a 2 veces el seno del ángulo alfa por el coseno del ángulo alfa. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en el ejercicio número 2. En este caso tengo coseno de 4x. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual. Tengo el coseno de 4x, que lo puedo convertir en coseno de 2 veces 2x. O sea, el coseno de un ángulo doble. Tendría abajo raíz cuadrada de 2. Ahora, acá observas que tengo seno de la diferencia de dos ángulos, o sea, ángulos compuestos. Voy a aplicar mi fórmula. Entonces, raíz cuadrada de 2 se va a multiplicar por, aplicando ángulos compuestos, en este caso el seno de diferencia de dos ángulos sería seno del ángulo 2x multiplicado por el coseno de 45. Como acá está restando, acá va a restar. Entonces tocaría coseno del ángulo 2x multiplicado por el seno de 45. Entonces lo que estoy aplicando es mis ángulos compuestos. En este caso, el seno de la resta de dos ángulos. Todo esto más coseno de 2x. Entonces yo tendría aquí que e va a ser igual. Como tengo el coseno del ángulo doble, voy a aplicar mi fórmula, que viene a ser la diferencia del coseno al cuadrado del ángulo de la mitad y el seno al cuadrado del ángulo en la mitad. Entonces acá sería, tengo el coseno de 2 veces 2x. Entonces sería coseno, en este caso al cuadrado de 2x menos el seno al cuadrado de 2x. Recuerda que el doble es de 2x. Todo esto sobre, tengo raíz cuadrada de 2 y eso va a multiplicar por el seno de 2x por coseno de 45. Ahora, coseno de 45 grados, yo sé que eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto va a multiplicarse por el seno de 2x. Menos. Tengo también coseno de 2x por seno de 45. Pero el seno de 45 grados, yo sé que eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y eso multiplicado por el coseno de 2x. Todo esto más coseno de 2x. Ahora, lo que puedo hacer aquí es
observo que en esta diferencia ambos tienen raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces factorizaría eso. Yo tengo la expresión e que va a ser igual. Acá tengo coseno de 2x al cuadrado menos seno de 2x elevado al cuadrado. Acá tendría raíz cuadrada de 2 por... Voy a factorizar raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y eso se va a multiplicar por el seno de 2x menos coseno de 2x. Y todo eso se le va a sumar más coseno de 2x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si puedes observar, coseno, vamos a mantener eso en la parte superior. Tengo coseno al cuadrado de 2x menos seno al cuadrado de 2x. Lo que vamos a operar es esto. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Entre 2 sale la unidad. En otras palabras, estos 2 se van a eliminar con el número 2. Recuerda, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Y entre 2 sale la unidad. Entonces acá me quedaría simplemente seno de 2x menos coseno de 2x. Todo esto más coseno de 2x. Ahora, vamos a seguir desarrollando eso. Entonces, tengo coseno al cuadrado de 2x menos seno al cuadrado de 2x. Todo esto sobre seno de 2x menos coseno de 2x. Y a esto le voy a sumar coseno de 2x. Como te puedes percatar, acá tengo valores cuadráticos y se están restando. ¿Qué aplico? Diferencia de cuadrado. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados tendría. La diferencia de cuadrado viene de la diferencia de esos dos valores, en este caso coseno de 2x menos seno de 2x. Y esto se va a multiplicar por la suma de ellos. Coseno de 2x más seno de 2x. Todo esto sobre seno de 2x menos coseno de 2x. Esto más coseno de 2x. Ahora, como puedes percatarte, acá tengo coseno de 2x menos seno de 2x, pero acá tengo seno de 2x menos coseno de 2x. Está al revés. Lo que puedo hacer aquí es factorizar el menos. Entonces yo tendría aquí coseno de 2x menos seno de 2x. Todo eso multiplicado por el coseno de 2x más seno de 2x. Todo esto sobre. Aquí voy a factorizar el menos. Factorizo el menos y me quedaría. Como tengo menos coseno de 2x, al factorizar el menos me quedaría coseno de 2x. Acá tendría seno de 2x positivo, pero ese seno de 2x viene de un menos por menos de seno de 2x. Al factorizar un menos me quedaría menos seno de 2x. Ahora, si se hace la multiplicación sale lo mismo. Por ejemplo, menos por más coseno de 2x sería menos coseno de 2x. Y menos por menos saldría simplemente seno de 2x positivo. Entonces tendría acá más coseno de 2x. Ahora sí, tiene la misma forma. Coseno de 2x menos seno de 2x, coseno de 2x menos seno de 2x. Como son iguales, voy a simplificar. Entonces acá me quedaría menos coseno de 2x más seno de 2x. Todo esto más coseno de 2x. Este menos le afecta a todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Entonces le cambio de signo. Sería menos coseno de 2x porque menos por más menos. Y menos por más menos seno de 2x. Todo más coseno de 2x. Ahora puedes observar. Coseno de 2x menos coseno de 2x. Esto va a ser 0. Entonces la expresión e me quedaría menos seno de 2x. Entonces, eso vendría a ser el valor de la expresión e. Por lo tanto, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice simplifica y me da la expresión e que es igual a 1 más seno de 2x más coseno de 2x. Todo esto sobre 1 más seno de 2x menos coseno de 2x. Vamos a desarrollarlo. Observamos que acá tengo el seno y el coseno de ángulo doble. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual. Entonces yo tendría que 1 más seno de ángulo doble, eso es 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x.
Todo esto más coseno de ángulo doble. Eso es coseno al cuadrado, en este caso de x, menos el seno al cuadrado de x. Entonces estoy aplicando la fórmula para seno de ángulo doble y el coseno de ángulo doble. En la parte del denominador también tengo 1 más seno de 2x. Aplico la fórmula para el seno de ángulo doble. Sería 2 veces seno de x por el coseno de x. Menos. Este menos le afecta a todo el valor que tiene que ver con el coseno de 2x. Entonces lo que voy a hacer ahí es colocar entre paréntesis. Entonces yo tendría aquí coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Ahora, entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual. Tendría 1 más 2 veces seno de x por el coseno de x, más coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. En la parte del denominador tendría 1 más 2 veces seno de x por el coseno de x. Este menos le cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos coseno de x al cuadrado o coseno al cuadrado de x, menos por menos, más seno al cuadrado de x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Observemos algo aquí. Acá tengo 2 seno de x por coseno de x y acá tengo coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Como tengo valores cuadráticos, podría aplicar identidades pitagóricas. Entonces, yo observo, por ejemplo, si yo agrupo 1 con menos seno al cuadrado de x, eso es conocido. De la misma forma en el denominador, si yo agrupo 1 con menos coseno al cuadrado de x. Entonces, si yo tengo que e va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Todo esto más coseno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x. Todo esto sobre la misma forma en el denominador 1 menos coseno al cuadrado de x. Todo esto más seno al cuadrado de x más 2 veces seno de x por el coseno de x. Ahora, tenemos que recordar algo. Acá lo voy a poner, recordar. Vamos a recordar algo de nuestras identidades pitagóricas. Si yo sé que 1 menos seno al cuadrado de x, eso va a ser igual a coseno al cuadrado de x. De la misma forma, si tengo 1 menos coseno al cuadrado de x, eso va a ser igual a seno al cuadrado de x. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Yo tengo 1 menos seno al cuadrado de x, y eso va a ser igual por identidades pitagóricas coseno al cuadrado de x. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual 1 menos seno al cuadrado de x, por identidades pitagóricas, eso vale coseno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado de x, más 2 veces seno de x por el coseno de x. De la misma forma, observo aquí el 1 menos coseno al cuadrado de x. Por identidades pitagóricas, 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno al cuadrado de x. Entonces todo esto va a ser seno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. Todo esto más 2 veces seno de x por el coseno de x. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 2 veces coseno al cuadrado de x más 2 veces seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, eso es 2 veces seno al cuadrado de x más 2 veces seno de x por el coseno de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es factorizar. Entonces, como tenemos que la expresión es 2 veces coseno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x sobre 2 veces seno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es factorizar. Observamos que en el numerador acá tengo coseno o 2 veces coseno y acá también tengo 2 veces coseno. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Entonces factorizo 2 veces coseno de x. Factorizando me quedaría
a 2 coseno al cuadrado de x, factorizo 2 coseno de x, me quedaría simplemente coseno de x, más 2 seno de x, coseno de x. Factorizo el 2 y el coseno de x, me quedaría simplemente seno de x. Todo esto sobre. Abajo también observo 2 seno de x. Entonces factorizo el 2 seno de x. Me quedaría 2 seno al cuadrado de x. Factorizo el 2 seno de x, me quedaría seno de x. Más, a todo esto factorizo 2 seno de x, me quedaría simplemente coseno de x. Ahora, ¿qué observamos aquí? El 2 con el 2 se va a simplificar. Y acá tengo seno de x más coseno de x, y acá también tengo seno de x más coseno de x. Entonces estos dos también se simplifican. Entonces me queda que la expresión e va a ser igual coseno de x sobre seno de x. Y coseno de x sobre seno de x, identidades por cociente, vendría a ser cotangente de x. Entonces en la número 3 la expresión e va a ser igual a cotangente de x. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, reduce y me da la expresión e, que es igual a 1 menos 32 por seno al cuadrado de x, por coseno al cuadrado de x, por coseno al cuadrado de 2x. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual 1 menos. Lo que voy a hacer aquí es el 32 lo voy a separar en un 2 por 16. Todo eso multiplicado del seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de 2x. Ahora, lo que voy a hacer aquí es separar este producto. Esto lo voy a separar. ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos tienen en común que tienen potencia cuadrática. Entonces yo tendría que e va a ser igual a 1 menos 2. Todo eso multiplicado. Como todos tienen potencia cuadrática, o sea la potencia 2, ese potencia 2 lo voy a sacar. Entonces me quedaría, ese 16 vendría a ser un 4 al cuadrado. Entonces sería 4 multiplicado por el seno de x por el coseno de x, y a su vez voy a multiplicar por el coseno de 2x. O sea, todo les he quitado la potencia cuadrática, o sea la potencia 2. Y le he colocado con una sola potencia. Todo eso elevado al cuadrado. Como esto viene a ser potencia de producto, este potencia 2 afecta a cada uno de ellos. Entonces, una vez que he factorizado la potencia 2, vamos a desarrollar. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1 menos 2, todo eso multiplicado. Este 4 lo voy a convertir como un 2 por 2, seno de x, coseno de x. Y todo es multiplicado también por el coseno de 2x. Eso elevado al cuadrado. ¿Por qué lo separé? Porque si tú observas, acá tengo 2 seno de x, coseno de x. Eso proviene de un seno de ángulo doble, o sea, vendría del seno de 2x. Entonces, yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1 menos 2 por 2 multiplicado por todo esto, viene a ser seno de 2x, o sea, del ángulo doble. Y está multiplicando por el coseno de 2x. Y eso a su vez está elevándose al cuadrado. Si tú te puedes percatar, también tengo 2 seno de 2x, coseno de 2x. Eso también proviene de un ángulo doble. Eso proviene del seno del doble de 2x. El doble de 2x va a ser 4x. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a 1 menos 2 multiplicado por seno de 4x. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tengo que e va a ser igual a 1 menos 2 seno de 4x elevado al cuadrado sería seno al cuadrado de 4x. Entonces yo tengo 1 menos 2 seno al cuadrado de 4x. Entonces vamos a continuar desarrollando eso. Pero antes de desarrollar eso yo tengo que recordar algo. Nosotros sabemos que el coseno, por ejemplo, de 2 alfa, o sea, de un ángulo doble, eso es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Pero también yo puedo decir que el coseno de 2 alfa va a ser igual a 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. O también puedo decir que el coseno de 2 alfa va a ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de alfa. Entonces, esas tres condiciones pueden ser el valor de coseno de un ángulo doble. Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa
o 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. O 1 menos 2 veces seno al cuadrado de alfa. Ahora, si tú puedes percatar, yo tengo acá 1 menos 2 seno al cuadrado de 4x, que viene a ser parecido a esto, 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. En este caso, el ángulo alfa vendría a ser 4x. Entonces, como el ángulo alfa viene a ser 4x, esto proviene de un ángulo doble. Entonces, reemplazando porque lo que vamos a usar va a ser esto de aquí. Entonces yo tendría que la expresión E va a ser igual 1 menos 2 coseno al cuadrado de 4x, eso va a ser igual a coseno del doble del ángulo, que viene a ser 2 veces 4x. Observa aquí, 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Eso es igual al coseno del doble del ángulo, que es alfa, o sea 2 alfa. Entonces aquí sería el coseno del doble de 4x, sería 2 por 4x. Entonces la expresión E va a ser igual al coseno 2 por 4x, eso es 8x. Entonces, a mí me pedían en la número 4 reducir, y el valor de la expresión E entonces va a ser igual a coseno de 8x. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice reducir, y me da que la expresión A es igual a 1 sobre 1 menos tangente de alfa, menos 1 sobre 1 más tangente de alfa. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observo aquí que una diferencia o resta de fracciones, lo que voy a hacer aquí es multiplicar en aspa, porque acá tengo fracciones heterogéneas, donde el denominador es diferente. Entonces yo tendría aquí que la expresión A va a ser igual. Multiplicando en aspa tendría 1 por 1 más tangente de alfa. Se va a hacer 1 más tangente de alfa. Menos 1 menos tangente de alfa por 1. Eso va a ser 1 menos tangente de alfa. Todo esto sobre la multiplicación de ambos valores. 1 menos tangente de alfa multiplicado por 1 más tangente de alfa. Entonces yo tendría que la expresión A va a ser igual 1 más tangente de alfa. Este menos le cambia de signo a todo, sería menos 1, menos por menos, más tangente de alfa. Todo esto sobre, como observo aquí, que hay una multiplicación de una diferencia por una suma de los mismos valores. Entonces aplico diferencia de cuadrados. Sería el primero, 1 al cuadrado, viene a ser 1, menos el segundo, que es tangente al cuadrado de alfa. Acá voy a tener que la expresión A va a ser igual. Observo aquí que 1 menos 1, eso va a ser 0. Y me quedaría tangente de alfa más tangente de alfa. Eso va a ser 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de 2 alfa. Ahora, tenemos que recordar algo. Si a mí me dan la tangente de un ángulo doble, en este caso, por ejemplo, 2θ, esto va a ser igual. Cuando tengo la tangente de un ángulo doble, eso es 2 veces la tangente del ángulo θ, todo esto sobre 1 menos la tangente al cuadrado de θ. Ahora, si te puedes percatar, acá tengo esa forma, mira, 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. O sea, esto proviene de una tangente de ángulo doble. Entonces yo voy a tener que la expresión A va a ser igual 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Eso va a ser igual al tangente del ángulo doble. En este caso el ángulo es alfa, el doble sería 2 alfa. Entonces la expresión A simplemente va a ser tangente de 2 alfa. Como a mí me pedían en la número 5 reducir, entonces el valor de la expresión A va a ser simplemente tangente de 2 alfa. Entonces la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dicen reducir y me da la expresión m, que es igual a coseno de 2x sobre coseno de x más seno de x, menos 1 menos seno de 2x sobre coseno de 2x menos seno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá observo que tengo coseno de ángulo doble y acá tengo seno de ángulo doble. Entonces lo que vamos a hacer ahí es reemplazar con la fórmula que conocemos. Entonces yo tendría que m va a ser igual. Coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Todo esto sobre coseno de x más seno de x. Menos 1 menos seno de 2x, eso es 2 veces seno de x
por el coseno de x. Todo esto sobre coseno de x menos seno de x. Ahora, observemos aquí. Tengo diferencia de cuadrados, porque ambos valores son potencia cuadrática. Y está restándose. Aplico diferencia de cuadrados, entonces yo tendría que la expresión m va a ser igual. Aplicando diferencia de cuadrados tendría el coseno de x menos el seno de x. Todo eso multiplicado por el coseno de x más el seno de x. Estoy aplicando aquí diferencia de cuadrados. Sobre coseno de x más seno de x. Todo esto menos 1 menos 2 seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre coseno de x menos seno de x. Ahora, si tú puedes percatar, tengo coseno de x más seno de x y coseno de x más seno de x. Entonces son iguales, se va a simplificar. Entonces aquí me quedaría simplemente que m va a ser igual coseno de x menos seno de x. Todo esto menos 1 menos 2 veces seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre coseno de x menos seno de x. Ahora, para poder operar lo que puedo hacer es convertir que ambas fracciones sean homogéneas. Recuerda que esto viene a ser una fracción porque es sobre 1. Para que sean homogéneas deben compartir el mismo denominador. En este caso es coseno de x menos seno de x. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar coseno de x menos seno de x y a partir de arriba también coseno de x menos seno de x. Entonces la expresión m va a ser igual coseno de x menos seno de x, todo esto se va a hacer al cuadrado, sobre coseno de x menos seno de x, y esto a su vez va a ser menos 1 menos 2 seno de x coseno de x. Todo esto sobre coseno de x menos seno de x. Como puedes percatar, coseno de x menos seno de x al cuadrado sobre coseno de x menos seno de x. Si hacer la división, simplifico coseno de x menos seno de x y simplemente me quedaría coseno de x menos seno de x. Entonces acá lo que yo tengo ahora es suma de, en este caso, diferencia de fracciones homogéneas. Entonces lo que vamos a hacer es restar los numeradores. Entonces, como tengo aquí coseno de x menos seno de x al cuadrado, menos 1 menos 2 veces seno de x por coseno de x. Como eran fracciones homogéneas, coloqué el mismo denominador y en este caso estoy restando los numeradores. Acá tengo un binomio al cuadrado. Como es binomio al cuadrado, aplico mi fórmula de binomio al cuadrado. Entonces yo tendría que coseno de x menos seno de x al cuadrado, eso va a ser coseno al cuadrado de x, menos, como es menos, va a ser menos 2 veces la multiplicación de ambos. En este caso voy a colocar primero seno de x por coseno de x. Todo esto más seno de x al cuadrado. Seno al cuadrado de x. Menos, este menos le cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos 1 más 2 veces seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre coseno de x menos seno de x. Entonces no olvidemos que esto es la expresión m. Ahora, ¿qué observamos aquí? Observo 2 seno de x por coseno de x menos 2 seno de x coseno de x. Son iguales con signo diferente, entonces se van a simplificar. Entonces me quedaría m, que va a ser igual coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Todo esto menos 1 sobre coseno de x menos seno de x. Ahora, si tú observas, tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Identidades pitagóricas. El seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso siempre es igual a 1. Entonces yo tengo que la expresión m va a ser igual a 1 menos 1 sobre coseno de x menos seno de x. Ahora, 1 menos 1, 0. Y un número dividido con 0 siempre va a salir 0. Entonces la expresión m es igual solamente a 0. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice calcular y me da la expresión L, que es igual a tangente 54 más tangente 36 sobre secante 18. Vamos a desarrollar eso. Ahora, observemos algo aquí.
Para poder trabajar aquí hay que tratar que los ángulos sean iguales. En este caso yo observo 54 con 36. Si yo sumo esos dos ángulos sale 90 grados. Entonces, como salen la suma de esos dos ángulos 90 grados, yo podría trabajar con las propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Entonces, usando las propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Entonces, recordando ese tema, si yo tengo la tangente de 54 grados, eso lo puedo convertir a una cotangente. Cotangente del complemento de 54. El complemento de 54, no te olvides que era 90 menos 54. Entonces yo voy a decir que la tangente de 54 grados va a ser igual a la cotangente. 90 menos 54 es 36. Entonces, este valor de la tangente 54 lo voy a convertir a cotangente 36. Y ya tendría con la tangente 36 el mismo ángulo. Entonces, reemplazando en la expresión L va a ser igual. Tangente 54 es cotangente de 36 más la tangente de 36. Todo esto sobre secante de 18 grados. Ahora, tengo la tangente 36 más, la cotangente 36 más tangente 36. Tengo una suma de cotangente más tangente. Entonces, para operar eso tenemos que recordar algo. Para recordar unas propiedades del ángulo doble. Si yo sumo la tangente de un ángulo alfa más la tangente de un ángulo alfa, cotangente de alfa más tangente de alfa, si yo sumo esos dos, eso va a ser igual a 2 veces cosecante del ángulo doble, en este caso 2 veces alfa. Y si yo resto cotangente de alfa menos tangente de alfa, eso va a ser igual a 2 veces la cotangente del ángulo doble, en este caso sería 2 veces alfa. Entonces, hay que recordar bien estas propiedades para el ángulo doble. Cuando tengo suma de cotangente con tangente, cuando tengo diferencia de cotangente con tangente. En este caso tengo suma de cotangente con más tangente del mismo ángulo. Entonces vamos a reemplazar. Entonces tendría que la expresión L va a ser igual. Cotangente 36 más tangente 36, eso va a ser igual a 2 veces la cosecante del ángulo doble, que en este caso sería el doble de 36. Todo esto sobre secante de 18 grados. Entonces L va a ser igual a 2 por la cosecante de 2 por 36 sería 72. Todo esto sobre secante de 18. Ahora, si tú puedes observar algo aquí, que si yo aplico propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Si tú observas 72 más 18, eso suma 90. Entonces yo puedo decir aquí que la secante de 18 grados lo puedo convertir a su cosecante. Cosecante del complemento de 18, que sería 90 menos 18, eso es igual a 72. Entonces yo puedo reemplazar en la expresión L, que es 2 multiplicado por la cosecante de 72 grados sobre la secante 18 por propiedad de razones trigonométricas complementarias. La secante 18 es cosecante de 72 grados. Y ahora tú puedes observar, cosecante 72 entre cosecante 72 se elimina. Entonces la expresión L me va a quedar simplemente el valor de 2. Entonces el valor de la expresión L simplemente va a ser 2. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, si el seno de x menos coseno de x es igual a 1/5, además me dicen que el ángulo x es mayor a 0 y menor a 45. Me pide calcular la tangente de 2x. Entonces vamos a desarrollar eso. Cada vez que yo tengo una operación entre seno y coseno, por ejemplo acá tengo seno de x menos coseno de x, cuando yo tengo esa operación, lo recomendable aquí es elevarlo al cuadrado. Entonces yo tengo seno de x menos coseno de x, me dicen que es igual a 1/5. Si fuera suma o resta, lo recomendable es elevarlo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado y aquí también lo elevo al cuadrado. Entonces yo tendría aquí binomio diferencia al cuadrado. Entonces aplicando mi producto notable tendría seno al cuadrado de x menos 2 veces la multiplicación de ambos, seno de x por coseno de x.
todo esto más coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 1/5 al cuadrado, sería 1 sobre 25. Ahora, si tú observas, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, identidades pitagóricas, eso va a ser igual a 1. Entonces sería 1 menos 2 veces seno de x por el coseno de x. Todo esto va a ser igual a 1 sobre 25. Ahora, entonces también observa aquí, 2 seno de x coseno de x. Eso proviene de un ángulo doble. En nuestro caso, del seno de 2x. Entonces sería 1 menos 2 seno de x coseno de x. Eso viene de un seno de 2x, o sea, el ángulo doble. Y esto va a ser igual a 1 sobre 25. Como tengo menos seno de 2x negativo, lo paso al otro lado y el 1 sobre 25 paso a restar. Entonces yo tendría que el seno de 2x va a ser igual a 1 menos 1 sobre 25. Entonces puedo obtener el valor del seno de 2x. Entonces yo tendría seno de 2x va a ser igual. 1 menos 1 sobre 25 sería 25 por 1, 25 menos 1 sería 24 sobre 25. O sea, 1 menos 1 sobre 25 es 24 sobre 25. Ahora, a mí me piden hallar tangente de 2x y me dan seno de 2x. Como vimos en un ejercicio anterior, yo puedo a partir del seno de 2x puedo hallar la tangente de 2x. ¿Cómo? Haciendo mi triangulito donde ubico estos valores y ahí de ese triángulo ubico el tangente de 2x. Para yo poder hacer eso tengo que verificar que el ángulo x, o en este caso 2x, tiene que estar en el primer cuadrante para que ambos valores sean positivos. Ahora, como a mí me dicen que x es mayor a 0 y menor a 45 grados, como yo voy a trabajar con 2x, a esto multiplico por 2, sería 2x. Y eso va a ser mayor a 0 y esto va a ser a su vez menor que 45 por 2, 90 grados. Entonces yo observo que 2x es mayor a 0 y menor a 90 grados. Entonces yo puedo decir aquí que 2x va a pertenecer al primer cuadrante. Como 2x pertenece al primer cuadrante, los valores se va a trabajar con valores positivos. Entonces, una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es dibujar mi triángulo rectángulo. Entonces le dibujo mi triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo rectángulo, donde uno de ellos voy a ubicar el ángulo 2x. En este caso 2x va a ser aquí. Ahora, tener presente que el seno de 2x es 24 sobre 25. Pero yo sé que el seno viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto va a ser 24 y la hipotenusa 25. El cateto opuesto va a ser 24 y la hipotenusa va a ser 25. Entonces tendría que hallar el valor de A. Para poder hallar el valor de A aplico teorema de Pitágoras. Entonces sería 25 al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado más A al cuadrado. Ahora, desarrollando esto yo puedo obtener que el valor de A va a ser igual a 7. Desarrollando todo esto, el valor de A es igual a 7. Entonces A va a ser igual a 7. Una vez que ya tengo los valores de los catetos y la hipotenusa, puedo hallar la tangente del ángulo 2x. Entonces, nos piden tangente de 2x. Entonces, la tangente de 2x es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, sería 24, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 7. Entonces, la tangente de 2x va a ser igual a 24 sobre 7. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.